Ya. No Nuestro se hermano oiga, Ariel le con da nosotros. conectar auriculares, ya. Ahí se está oyendo. Gracias. Buen día, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Para nosotros siempre es un reto, un placer poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy vamos ya a estar finalizando esta programación que hemos estado impartiendo durante varias sesiones. Y en el día de hoy vamos a concluir esa parte. Queremos hacer un pequeño repaso de lo que hemos tenido, recordándole a los hermanos que hemos estado viendo el tema de los dones espirituales a través de lo que es el fruto del Espíritu. Recordando, ¿verdad?, lo que son los frutos del Espíritu, el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza. Y estuvimos viendo cómo entonces a través del fruto del Espíritu tenemos que nosotros poder practicar todos los dones para poder desarrollar el don que más ajusta a nosotros, que debe ser de manera que no debe producir gozo, que debe ser fácil, que no debe ser una carga para nosotros, que lo debemos hacer con amor, sabiendo que es para la edificación de la iglesia, y lo debemos hacer con templanza, sabiendo la responsabilidad que esto conlleva. También estuvimos viendo en la segunda entrega los dones de la hospitalidad, el de dar y repartir, como también estuvimos viendo la misericordia, que son dones prácticos que el Señor ha puesto para que nosotros, a través de los deberes cristianos como creyentes, podamos entonces ejercitar los dones para el beneficio no solamente de la iglesia, sino también para nuestro prójimo. También estuvimos viendo lo que fue los dones del conocimiento profundo de la palabra, como el don de la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, la parte de el discernimiento de espíritu, lo que tenía que ver con la fe. Estos dones que debemos tener un conocimiento pleno de la palabra para entonces nosotros poder efectuarlo de manera práctica y de manera puntual. En el día de hoy pretendemos entonces hablar sobre los dones de enseñanza, de servicio y el de presidir o administrar, que viene siendo lo mismo. Así que inmediatamente vamos a comenzar a estar desarrollando este tema, y quiero que me acompañen entonces a Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Segunda de Timoteo 4, versículo 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. En este momento vamos a hablar del don de la enseñanza. Este don de la enseñanza tiene que ver con lo que tiene que explicarle a otro de manera clara la palabra de Dios. La enseñanza bíblica tiene como objetivo un encuentro personal con Dios y busca que las personas no creyentes sean salvos por la enseñanza correcta del evangelio. Buscan también mantener la experiencia personal con Dios a los creyentes y busca preparar a los niños
para un encuentro con Dios. Enseñar la verdad de Dios con claridad. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 7, es donde estuvimos hablando en principio, donde se encuentra este don de la enseñanza. El que enseña, que enseñe con claridad. También el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. En el griego, la palabra enseñanza significa instructor. Esto es lo que aparece en Romanos 12:7. Pero también este don de la enseñanza va acompañado de diferentes facetas en la vida cristiana. Este don de enseñanza lo vemos en el libro de Efesios, acompañado del don del pastor, ya que cuando vemos la porción de la palabra que habla del pastor, que lo asemeja con un pastor de ovejas, el pastor de ovejas cuida, alimenta y protege a sus ovejas, por lo cual el pastor de una congregación alimenta a la grey con el buen uso de la palabra de Dios, las protege de cualquier artimaña del enemigo y las cuida y vela por ellas. Esa es la similitud que se hace con el don del pastor y la enseñanza. El don de la enseñanza puede ser aplicado de diferentes maneras. Hay personas que se especializan para dar clases a los niños y hay otros que se especializan para dar clases a los adultos. Y la enseñanza o la persona que tiene este don de la enseñanza en general es una ocupación de jornada completa. Lo que quiere decir que no solamente se ocupa de lo que va a hablar al público, sino también que se ocupa en aprender, porque tiene que tener una capacidad plena para poder explicar con armonía los detalles de la revelación divina al pueblo de Dios. Es esa capacidad sobrenatural de los dones que tiene esa persona para el uso efectivo de la palabra de Dios. Y esto lo podemos ver en las diferentes parábolas que el Señor Jesús habla en los evangelios. También lo podemos ver en el Antiguo Testamento con Esdras. Esdras es una persona que tenía el don de la enseñanza y explicaba la palabra de Dios de manera correcta. Ahora, las parábolas del Señor Jesús en el Nuevo Testamento nos demuestran cómo una persona con el don de la enseñanza debe tener un dominio pleno del auditorio o del público en que se va a dirigir. Ustedes, como todos saben, las parábolas del Señor tenían un símil o eran de cosas que las personas a las cuales él se dirigía conocían. Si él estaba dirigiéndose a personas que estaban a la orilla del mar o algo que tiene que ver con la mercancía del momento, bueno, él hablaba entonces sobre una parábola de la perla o de un pescador, y si ellos eran agricultores, hablaba de la palabra del sembrador, cosas que ellos conocían. Y lo simplificaba para el público no tan entendido de la palabra, pero también esas parábolas eran con cierta altura para las personas que sí tenían un buen dominio de la palabra de Dios. Entonces, esto nos lleva a que el tiempo que dediquemos o el tiempo que dedique esa persona al estudio de la palabra debe ser completo. Una persona que debe dedicarse a leer la palabra, escuchar, investigar, para poder sintetizar al público que el cual está hablando. El don de la enseñanza no solamente se hace desde un púlpito o de una grada, sino también que se hace de manera personal, de manera individual. Esta persona tiene la capacidad de poder llegar tanto desde un púlpito, desde una bocina, hasta ir de manera puntual e individual a las personas a explicarles lo que dice la palabra de Dios. En Esdras vemos que cuando Esdras estaba explicando la palabra, él designó personas para que a los que no podían entender lo que estaba explicando se le explicara. Y eso vemos también como ayuda para que la persona pueda entender la palabra de Dios. En Colosenses, capítulo 1, versículos 24 en adelante,
Nos dice así la palabra de Dios. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en el pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en que están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros y gozando y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Amén. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los colosenses, él les recuerda cómo ellos fueron enseñados en la palabra, no solamente por él, sino también por los apóstoles. Lo que quiere decir es la importancia que tiene este don en la iglesia, no solamente en el día de hoy, sino siempre, porque el buen dominio de la palabra nos va a ayudar a crecer y a madurar en el Señor. Si no sabemos lo que dice la palabra de Dios, no vamos a poder saber realmente lo que a Dios le agrada. Es por ello que debemos todos, aunque no tengamos este dominio de la palabra o este don de la enseñanza, debemos todos buscar siempre aprender correctamente la palabra de Dios. Y es por ello que es tan importante este don en la iglesia. También, ya para ir pasando a otro don, pero no quiero dejar pasar lo que nos dice la palabra de Dios en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 19. Todos ustedes conocen esta porción de la palabra, pero es bueno siempre darle una segunda pasada. Dice la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Recordarles esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Capítulo 3, versículo 12.
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así que, mis hermanos, realmente es muy importante, como todos los demás dones, el don de la enseñanza en las congregaciones o en las iglesias del mundo, ya que nos van a ayudar a acercarnos cada vez más a Dios. ¿Cómo vemos el don de la enseñanza en el día de hoy en las iglesias? De la siguiente manera: con estos maestros dedicados en las escuelas dominicales, en cualquiera de los niveles, ya sea de niños, adolescentes, adultos, como maestros y educadores de seminarios teológicos. También lo podemos ver en la combinación con el don del pastor, lo vemos también en la combinación con el llamado a los misioneros, porque ¿qué hacen los misioneros? Los misioneros tienen que ir a puntos blancos a evangelizar y explicar correctamente la palabra de Dios. También lo vemos en combinación con el don de evangelista, porque una buena predicación de la palabra va a ayudar a que el amigo que no conoce de Dios tenga mejor conocimiento de la palabra. Y lo vemos también, como habíamos dicho la semana pasada, en combinación con el don del conocimiento. Así que es muy importante que todo aquel que utilice la predicación o tenga el uso de la palabra, aunque no tenga el don de la enseñanza, trate de prepararse para tener una buena exposición de la palabra de Dios. En segundo orden, vamos a ver entonces el don de administrar y presidir, que es lo mismo, lo único que se comprende de dos definiciones diferentes. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 8. Aquí este don se encuentra en el original, en griego, significa proistemi, que significa dirigir, cuidar y preocuparse por. Y en 1 Corintios 12, 28, este don aparece como administrar, que en el griego significa kubernesi. La idea que esto trae es que es un timonel o capitán. Entonces, el compuesto de estas dos palabras, donde usted vea administrar o presidir, se está refiriendo a lo mismo, porque esto va dirigido al liderazgo de la iglesia. Y esta palabra, cuando vemos su origen, significa pararse delante, guiar. Es como esa persona que usted está en una excursión, en una selva, en una jungla, y es la persona que va adelante con el machete, cortando las ramas y enseñando el camino a los que vienen detrás. Hoy en día, a cualquier persona encargada de algún ministerio, se le llama líder, pero esto no es así, ya que esto tiene que ver mucho con el de guiar, cuidar, dirigir, ir delante de los que vienen detrás. Entonces, no podemos dejar que esta palabra caiga en el olvido. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 15, qué nos tiene que decir la palabra con referente a este don. Dice así la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 15. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos,
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, lo uno para con los otros y para con todos. Amén. Entonces, como decía, este don en la iglesia cumple con una misión específica, no solamente la parte de la edificación, sino es que para que todos puedan recibir unas directrices correctas. Esto lo podemos ver en los diferentes ministerios de los ancianos, pastores, diáconos y parte del liderazgo de la iglesia. Aunque usted no forme parte del liderazgo de la iglesia, no quiere decir que usted no tenga este don. Vamos a ver a qué más se refiere. La parte de administrar en la vida cristiana no debe ser dogmática, no debe ser demagoga ni dictatorial, porque la palabra de Dios en Hebreos 7, 13, versículo 7, 13, versículo 17, Primera de Pedro 5, 3 y Primera de Tesalonicenses 5, 12 nos dice que esto debe ser con humildad. El don de presidir o administrar está ligado con planear, organizar y administrar con sabiduría las cosas de la iglesia. Tratar de implementar la justicia de Dios, ser ejemplo a los demás, tiene que tener un testimonio constante de humildad, de servicio y debe ganarse la confianza de los hermanos. Podemos ver que cuando se hizo la elección de los diáconos en el libro de los Hechos, los apóstoles estaban buscando personas llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esto lo vimos en Hechos capítulo 6, versículo 3. Y entre las funciones que ellos iban a hacer eran a servir a las mesas, por lo cual tenían que tener parte de este don de saber administrar las cosas del Señor y de poder presidir y delante, llevando entonces las directrices y las reglas y las normas en las congregaciones. Este don tiene que ver también con la parte administrativa, la parte de la disciplina, la parte de la proyección y de la planificación que se hacen en las congregaciones. Son necesarios en la congregación, ya que para que exista organización y liturgia dentro de la iglesia local, se necesita personas que tengan este don, que se empleen con humildad, responsabilidad y diligencia. Dios nos ha mostrado esto en diferentes facetas. Podemos nombrar grandes líderes que nos presenta la Biblia, pero quiero solamente puntualizar algunos. Está Moisés, usted conoce la historia de Moisés, de Josué, el mismo Señor Jesucristo, los apóstoles, Timoteo, Tito, entre otros. Eran hombres fieles, aptos para utilizar con diligencia, celo y responsabilidad lo que se le había encomendado para la gloria de Dios, para que la iglesia de Dios alcanzara sus metas y sus proyectos, y que el Señor le había encomendado para que dentro de su gracia ellos pudieran ejercer este oficio. ¿Cómo vemos este don de presidir o administrar en el día de hoy en las iglesias? Sirviendo en el liderazgo con responsabilidad espiritual a los que son encargados de administrar y hacer corrección preventiva y formación en la vida de los santos, cultivando el hábito de delegar responsabilidades a cada uno de los creyentes o de los ministerios, estar listos para ser usados para la obra de Dios, elaborar proyectos de trabajo que desafíen a corto, mediano y largo plazo en las cosas de la iglesia, que puedan tener el alto concepto de que son siervos útiles para la obra de Dios. Y estas porciones que hemos leído, usted puede en su casa después
dedicarle un poquito más de tiempo y ver en Hebreos 13, Primera de Pedro 5:3, en Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5, que también se recomienda que entre los requisitos del liderazgo de la iglesia, llámese diáconos, ancianos o pastores, tienen que tener este don para el buen ejercicio de la palabra. Ahora vamos a ver el don del servicio. Cuando hablamos de servicio, estamos hablando de que con lo que nosotros hacemos dentro de la vida cristiana, vamos a adorar a Dios con nuestro tiempo de forma práctica. En Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28, nos vamos a encontrar con la siguiente historia. Mateo 20, versículo 20 al 28, es la historia en que estaban los discípulos y Santiago y Juan le hacen la pregunta a Jesús de la manera siguiente. Yo sé que ustedes conocen esta porción. Dice así: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía... No. Entonces, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautizo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Muy humilde. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautizo con que yo soy bautizado seré bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es de mí darlo, sino aquellos que para quienes está preparado por mi Padre Dios. Versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. El que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús en esta porción le está diciendo a los apóstoles que es mejor servir y ser humilde en las cosas de Dios que estar buscando puestos. Eso quiere decir que en la vida cristiana, dentro de las congregaciones, las iglesias locales, lo que usted haga para el Señor debe hacerlo para la gloria y su honra, con humildad, no buscando que las personas lo vean. En Salmos, capítulo 100, versículos del 1 al 3, nos dice, Salmo 100, del 1 al 3. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, el que nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Somos siervos del Señor, a Él servimos, a Él debemos darle la gloria y la honra. Por lo cual, el don de servicio en la vida de una persona debe tener las siguientes características. Como estamos hablando de servir, el que tiene este don, aparte de que tiene que ser fácil, le debe producir gozo, no debe quitarle la paz, no debe ser una carga para él,
debe tener las siguientes características. El que tiene el don de servicio se goza en ayudar, colaborar y seguir instrucciones, siendo de gran utilidad de muchas maneras. Reconoce fácilmente necesidades prácticas y es rápido en resolverlas. Goza de trabajar en proyectos y de trabajos y de funciones manuales dentro de la congregación. Permanece en los proyectos hasta que se termina. Cuando él asume una responsabilidad, la asume hasta que termina. No se va a medio. Está más interesado en atender las necesidades de los otros que las propias. Da demostraciones de amor en hechos más que en palabras. Prefiere hacer el trabajo que delegarlo. Y apoya a todo el equipo de liderazgo. Entonces, si usted se encuentra con estas características y posee estas cualidades, sabiendo que somos siervos del Señor y que debe hacerlo con alegría y regocijo, y para usted no es una carga, dentro de lo que hemos hablado del fruto del Espíritu y de la forma que usted debe reconocer sus dones, entonces usted puede hablar o decir que tiene el don de servicio. Así que, hermanos, hemos visto todo lo que hemos visto en las diferentes entregas. Estos estudios, mis hermanos, los hemos preparado. Y quiero dejar algo muy en claro, algo muy importante para cada creyente. Estamos en tiempos difíciles. Cada día el enemigo, el mundo, sus deseos, nos empuja a que nosotros neguemos nuestra fe, que nos dobleguemos ante el mundo. Cada día salen más maldades en este mundo y definitivamente debemos ejercer los dones que el Señor nos ha dado para la edificación de la iglesia y aquellos que no creen en el Señor. Nuestra vida cotidiana, nuestras 24 horas, la debemos dedicar al Señor, porque los días son malos. Estamos llamados a ser sal y luz de esta tierra. Ya que no somos de este mundo, pero sí somos embajadores de la verdad. Debemos edificarnos y edificar a la iglesia con nuestros dones espirituales. Es importante que usted investigue, estudie, pregunte, vuelva y repase cuál es su don para que lo ponga en servicio del Señor. Y quiero terminar todo este recorrido que hemos hecho sin ánimo de que nadie se ofenda o sienta que le estamos hablando a usted con nombre y apellido, pero sí le estoy hablando al pueblo de Dios. Y termino con Hebreos, capítulo 5, versículo del 11 en adelante, de la manera siguiente. Y con esto terminamos. El libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11 en adelante, dice así la palabra de Dios hasta el versículo 10 del 6. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que para el buen uso tienen sentido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautizados, de la imposición de manos,
de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en la verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y expiándolo a vituperio. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Versículos 9 y 10. Y terminamos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Así que mis hermanos, esperamos que esto que hemos conversado con ustedes durante estos días les sirvan de bendición, le ayuden a estudiar más la palabra de Dios y que podamos servir mejor al Señor con nuestros talentos, nuestros dones espirituales para la edificación de la iglesia y aquellos que todavía no han creído en Cristo Jesús. Que así sea y que el Señor le bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor por el mensaje que Él nos ha permitido tener en este día. Exaltamos su santo y bendito nombre porque Dios habla a través de su palabra y como hemos estado anteriormente hablando acerca de los dones espirituales, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, sus hijos, una capacidad especial, sobrenatural para actuar dentro del pueblo de Dios y para poder edificar a otros hermanos a través de lo que Dios nos da. Siempre es un llamado para nosotros cada día poder exaltar su nombre a través de esa capacidad que Él nos ha dado.